buenas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de provincia, en el que la temática elegida este año es la de la ecología. Sentimos mucho no haber podido hacerlo de forma presencial, pero como sabemos todos, la crisis del COVID nos ha obligado a tener una versión más reducida y virtual. Esperemos que esto pueda servir, pueda ser útil para todos. Agradecer de entrada también a Luis Arancibia y a todo el equipo organizador el esfuerzo para organizar este encuentro y esperemos que no nos defraude. Este mismo comité es el que me pidió a mí también que tuviese una primera intervención al inicio de este encuentro de provincia para situar la cuestión que vamos a tratar y para orientar un poco el resto de las tareas, de los encuentros virtuales que vamos a tener. Bueno, pues me gustaría empezar, en primer lugar, introduciendo una serie de conceptos a los que muchos probablemente estamos ya familiarizados, con los que estamos familiarizados, como son el de ecología, el de medio ambiente o el de sostenibilidad. Estas son tres palabras que usamos de forma indistinta, que solemos intercambiar y que sin embargo tienen raíces, etimologías muy distintas y que se usan también en contextos normalmente diferentes. El término ecología, que es quizá el más habitual, proviene del ámbito científico, aunque es un término relativamente nuevo, de finales del XIX, y en griego significaría el conocimiento de la casa, ¿no? Logos, oikos, casa en griego, y logos, el conocimiento, ¿no? El saber sobre la casa. A un nivel más divulgativo, más coloquial, si se quiere, usamos también la palabra medio ambiente para referirnos a aquello que nos rodea, ¿no? El medio ambiente o los alrededores, ¿no? Les environs, the environment, como le dicen en inglés. Y por último, hay un término también quizá más técnico, más usado en el ámbito de la ingeniería y de la economía, que es el de sostenibilidad. De hecho, Naciones Unidas escoge este término cuando habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Este concepto quizá es el que añade, respecto a los dos anteriores, un pequeño matiz, que es el matiz de la temporalidad. Aquello que es sostenible es aquello que se va a sostener a lo largo del tiempo. Bien, pues tras esta breve matización, vamos a pasar a comentar qué es lo que solemos percibir o de lo que solemos hablar cuando sale este tema. Cuando sale el tema de ecología, normalmente en ambientes, a lo mejor, si queréis, más informales, escuchamos cosas de todo tipo. Escuchamos voces muy distintas, si nos asomamos a la prensa o nos asomamos a los medios de comunicación, aparecen personas, actores muy diversos. Es evidente que no nos da tiempo en esta breve exposición recorrer los distintos actores, las distintas personas que hablan de este tema, pero sí que sería bueno al menos hacernos una idea de los principales, ¿no? De cuáles son y por qué hablan de esto. Veis en la imagen una mesa redonda que suelo utilizar yo cuando hablo de estas cuestiones, donde aparecen un grupo de hombres y mujeres enfrascados en un debate, ¿no? Y en ese primer círculo azul, no sé si lo leéis bien, aparece una serie de términos que tienen que ver con cuestiones que hoy diríamos socioeconómicas. Tienen que ver con los ingresos, con la educación, con la justicia, con el género, con la salud, etc., ¿no? Eso es un círculo interno a la cuestión de la sostenibilidad, que le vamos a llamarlo vamos a llamarle los fundamentos socioeconómicos, si queréis, de la sostenibilidad. Y en ese círculo azul externo, que también veis en esta misma imagen, aunque quede un poco tapado por estas personas, observamos otra serie de términos allí medio escondidos que hacen referencia pues, al clima, al agua dulce, al uso de la tierra, a las partículas que tenemos en suspensión atmosféricas que hemos emitido, al ciclo del nitrógeno y del fósforo, que esto quizás suene un poco más técnico, etc. Una serie de aspectos, si queréis, más científicos, que tienen que ver con los ecosistemas, con la atmósfera, con los océanos, con los ecosistemas terrestres, pero que también forman parte de ese concepto de sostenibilidad. Algunos han dibujado gráficamente, han expresado gráficamente esta doble dimensión de la sostenibilidad, una dimensión, por decirlo así, que llaman el fundamento social o socioeconómico, como el suelo, sobre el que la sostenibilidad de construirse, una sociedad sostenible si saca a la gente de la pobreza, si la educa, si la viste, si le da de comer. Pero también es una sociedad sostenible si cuida el techo,
ese techo ambiental que es el que nos protege de la radiación ultravioleta, el que nos aporta un clima estable, el que nos asegura el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, vivir dentro de ese espacio intermedio, como dicen y aparece también en la diapositiva, ese espacio seguro y justo para toda la humanidad, sería el objeto de la sostenibilidad. Prestar atención a todas esas cuestiones clásicas socioeconómicas por las que han venido luchando, ¿no? Pues muchas sociedades y también las religiones, ¿no? A lo largo de los siglos, pero también, ojo, y esta es la novedad, atender a ese techo para que no horademos y destruyamos el techo que nos protege, ¿no? Que nos protege y nos cobija en esta única casa, que es la casa común. Esto es lo que expresa el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos que aparecen en la Agenda 2030, con la que me imagino que estáis la mayoría familiarizados. Son herederos de otros objetivos más modestos, si se quiere, que fueron los anteriores, los objetivos de desarrollo del milenio, aquello que la humanidad se planteó conseguir de cara al año 2000. Ahora se ha planteado de cara al 2030 estos objetivos y bueno, pues vamos avanzando y ya empiezan a evaluarse, ¿no? Si estamos o no lográndolos porque los formulamos hace ya 5 años, ¿no? Voy a hacer un pequeño recorrido histórico, después José Ignacio tendrá otra intervención de tipo más espiritual, teológico, aunque yo haré alguna referencia, pero antes vamos a ubicar primero cómo surgen estas cuestiones. Vamos a adoptar una perspectiva histórica y voy a hablar de 4 generaciones de problemáticas que aparecen en el horizonte de la humanidad a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Nosotros tendemos a meterlas todas juntas, como si enfrentáramos todas ellas de golpe en un momento dado, pero esto no ha sido así. Son problemáticas que vienen de atrás y que vamos poco a poco, ¿no? Como sociedad planetaria, enfrentando y tomando conciencia de ellas. La primera generación se remonta incluso al XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, y esa primera generación de cuestiones ambientales serían aquellas que están vinculadas a la conservación de lugares de alto valor ecológico o lugares altamente productivos. Pensemos, por ejemplo, en un bosque del que extraemos madera, en una pesquería de la que extraemos pescado, en unos campos de los que extraemos, pues, por ejemplo, cereales. Y normalmente estos son lugares que suelen estar alejados de los grandes centros de población, donde vamos a extraer ese recurso. Podríamos pensar incluso en el agua, ¿no? Que almacenamos en una presa y distribuimos para el riego o para el consumo industrial o consumo urbano. Y son lugares de gran valor, como digo, o recursos de gran valor que tratamos de gestionar del modo más eficiente posible. Aquí es donde la ingeniería y la economía pues, han hecho grandes contribuciones a lo largo de los últimos 2 siglos, ¿no? Y hay que conservarlos. De hecho, el concepto de sostenibilidad, en gran medida, proviene de aquí, de este contexto de gestión, ¿no? Perdurable, sostenida en el tiempo de un determinado recurso, ya sea la madera, ya sea la pesca, ya sea la producción agrícola, etc. A esta primera generación de cuestiones de cómo conservar y cómo calcular, por ejemplo, la cantidad de madera que puedo extraer sin degradar ese bosque o la cantidad de toneladas de sardina que puedo extraer de una pesquería sin que colapse, se sucederá una segunda generación de problemas que más o menos provienen después o aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. En torno a los años 60 hay una serie de estudios científicos que ponen de relieve que hay dinámicas preocupantes relacionadas con la cuestión de la contaminación. De hecho, uno de los documentos o libros, ensayos más influyentes en este ámbito es el de una bioquímica norteamericana, Rachel Carson, que igual os suena, se titula Primavera silenciosa. Y esta mujer lo que analiza es el efecto que tiene el uso de pesticidas y de fertilizantes a gran escala en la agricultura industrial. Y cómo eso impacta no solo sobre los insectos, sino también sobre toda la cadena trófica, sobre las aves, etcétera, ¿no? Incluso sobre, por ejemplo, el nivel de la exposición a estos pesticidas en la salud humana. Bueno, y entonces eso surge más o menos en torno a los años 60. Pensad que esa también es la época en la que estamos en plena Guerra Fría. Hemos utilizado, por desgracia, ya la bomba atómica y tenemos conciencia clara de lo que supone, ¿no?, la radiación y los efectos que tiene el uso de esta tecnología sobre la población civil.
Bueno, y entonces vemos que esto ya no son cuestiones que afecten a la gestión de recursos naturales que queremos mantener a lo largo del tiempo, sino que son cuestiones muy graves ya, que afectan a la salud humana, que afectan a los ecosistemas y que tienen efectos ya a medio y largo plazo. Y que además, y esto es distinto también respecto a la generación anterior, afectan sobre todo a las poblaciones más expuestas. Pensemos, por ejemplo, a los agricultores o las poblaciones que están más cerca de esos cultivos donde se está fumigando a gran escala sin saber muy bien el tipo de pesticidas o los efectos que tenían. Bueno, o lo mismo en el caso, por ejemplo, de los residuos nucleares, etc. Bueno, pues entonces tenemos aquí una segunda generación de temas que hoy diríamos que están vinculados a la cuestión ecológica o medioambiental. Una foto aquí de esta mujer, Rachel Carson, y la portada del libro que os he comentado. Una tercera generación, nos adentramos ya en los años 80, los años 90, y aquí hay como otra vuelta de tuerca, ¿no? Aparecen nuevas cuestiones que hasta ese momento no estaban en el radar y que aparecen normalmente porque son los científicos quienes nos informan de que algo está pasando, y eso ya va permeando a la sociedad civil, a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son estos problemas nuevos que aparecen? Estos problemas de tercera generación. Pues son ya problemas globales, son problemas que no afectan ya a poblaciones concretas, a los agricultores o a los que viven cerca de ese lugar donde hay residuos acumulados, sino que tienen que ver con el conjunto del planeta. Esta es la época en que aparece, por ejemplo, la cuestión del agujero de la capa de ozono, que afortunadamente hemos conseguido resolver en gran medida, ¿no? Sustituyendo los clorofluorocarbonados, que sabemos que degradan esa capa de ozono, y aparece también de forma incipiente esta cuestión del cambio climático, que hoy día quizá es la que asociamos rápidamente al tema ambiental, aunque no es la única. Aparece también la cuestión de la pérdida de biodiversidad, sobre la que vamos tomando poco a poco cada vez más conciencia. Entonces, como digo, esta tercera generación se caracteriza por riesgos globales que están omnipresentes, que nos afectan a todos, ¿no? De forma distinta, incluso en algunos casos, como es el agujero de la capa de ozono, pues afectaba más en las zonas del norte, ¿no? Del hemisferio norte, que son países industrializados, es decir, no solo países pobres, sino también países ricos, o el famoso fenómeno de la lluvia ácida, que también afectó a zonas industrializadas de la costa este de Estados Unidos o de Centro Europa, ¿no? Bien, entonces hay otra nueva, si queréis, otro nuevo conjunto de problemáticas, un poquito posterior, que les llamamos problemas de tercera generación. A esta tercera generación le sucede una cuarta, que sería en la que estamos ahora metidos, que emergen en torno al siglo XXI, ¿no? En las últimas 2 décadas aparece toda esta cuestión de la nanotecnología, de la ingeniería genética, todo el debate en torno a los organismos genéticamente modificados, la resistencia a los antibióticos. Bueno, ahora estamos, por desgracia, sufriendo una pandemia vinculada a un virus de origen zoonótico, una zoonosis, ¿no? un virus de origen animal, que en parte, no es la única explicación, pero en parte se debe también al modo como estamos comercializando con especies salvajes, sin controles sanitarios, veterinarios, cómo estamos moviendo en una sociedad globalizada estos animales, cómo estamos destruyendo sus ecosistemas. Es decir, aquí aparecen problemas de nuevo de carácter global, fruto de un uso quizá desordenado, ¿no? De nuestra capacidad tecnológica, ¿no? Y aquí podríamos ampliar, pero por hacernos una idea así breve y sintética, estaríamos hablando ya de estos problemas como problemas de cuarta generación. Bien, entonces, como nos habremos hecho ya, habremos tomado conciencia, cuando nos acercamos a este tema, en primer momento uno diría que esto es un tema propio de los científicos, ¿no? De los biólogos, de los químicos, de los físicos, de los geólogos incluso, que describen lo que está sucediendo, ¿no? En la atmósfera, el suelo, en los ecosistemas marinos, la vegetación, etcétera, etcétera. Y esto es verdad. Los científicos son quizá los primeros que nos han informado de estos temas y los que nos han advertido de los riesgos a los que nos exponemos si seguimos degradando estos procesos naturales o estos ecosistemas, ¿no? Pero, como digo, no son los únicos. Veis aquí una pequeña tabla que he elaborado
donde aparecen a la izquierda una serie de actores, ¿no? Actores que hablan y se preocupan de estas cuestiones, y a la derecha una serie de términos o categorías clave que permiten entender por qué lo hacen, ¿eh? Cuál sería la preocupación, cuál sería la razón por la que estos militares o estos políticos o estos economistas investigan, hablan y se preocupan de las diversas temáticas que hemos mencionado de pasada, ¿no? Bien, pues vamos a recopilar brevemente, si no nos da tiempo a abordar a todos y cada uno de estos actores que aparecen en la tabla, pero si acudimos a esa primera mirada, que es la mirada científica, y preguntamos a esos biólogos, a esos químicos, a esos físicos, qué es lo que les preocupa, nos acercaríamos a ese concepto que han acuñado hace aproximadamente una década los científicos, que es el concepto del límite planetario. Igual que el ser humano, para estar sano, hemos de estar dentro de unas determinadas temperaturas, unos determinados niveles de colesterol, ¿no? Unos determinados niveles de azúcar en sangre, y los médicos saben muy bien cómo medir y qué indicadores hay que seleccionar y cuáles serían los umbrales mínimos y máximos en los que consideramos que una persona está sana. Pues algo parecido es lo que han hecho los científicos con el planeta. Se han preguntado cuáles son los indicadores más importantes y cómo podríamos medir el estado de salud de nuestro planeta. Y con este fin lo que han hecho ha sido identificar 9 elementos, 9 mediciones que debemos de estar encima de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas mediciones? Las tenemos aquí en inglés. Pues una es la famosa del clima, ¿no? Es decir, el clima sabemos que oscila a lo largo de la historia, pero estamos en un periodo estable, en el Holoceno, que ha sido estable durante los últimos 10.000 años, y sabemos que tenemos la capacidad hoy día de influir, ¿no?, sobre ese clima emitiendo gases de efecto invernadero. No vamos a entrar aquí en la ciencia que hay detrás, no es una ciencia muy compleja, pero seguro que estáis todos familiarizados, ¿no? Bueno, pues el clima es fundamental porque regula un montón de procesos en la biosfera y por tanto hemos de velar para que el clima se mantenga lo más estable posible, ¿no? Pero también tenemos que estar atentos a lo que pasa con el agua dulce, con el agua, con el ciclo hidrológico, ¿no? Hoy día estamos derivando más de la mitad del agua dulce del planeta, la estamos embalsando, la estamos usando en la agricultura, en la industria, y también es un aspecto que nos dicen los científicos que tenemos que ir con cuidado, ¿eh? ¿Qué hacemos con el agua? Porque a su vez el agua conecta un montón de ecosistemas y de biomas y de procesos. Otro aspecto importante, nos dicen, el nitrógeno y el fósforo, muy vinculado al uso de fertilizantes a gran escala, como os decía antes, ¿no? Bueno, estamos transformando el uso del nitrógeno y del fósforo a gran escala. También el tema de los océanos, que quizá nos queda un poco más lejos, no solo la cuestión del plástico, sino qué está pasando con ese CO2 que emitimos y que se está disolviendo en los océanos, está modificando su pH. Esto afecta a la cadena trófica y tiene un montón de consecuencias. ¿Qué pasa con la polución química del aire, del agua, del suelo? ¿Qué pasa con el agujero del ozono? Como os decía, ahí tenemos un dato esperanzador porque estamos mejorando, ¿no? Y por último, ¿qué pasa con la pérdida de biodiversidad y con el cambio en el uso del suelo, ¿no? ¿Qué hacemos con los bosques, con los pastos, etcétera? Y cómo los transformamos y cambiamos su uso, ¿no? Bueno, pues estos serían los 9 temas que los científicos nos dicen que tenemos que cuidar. Bien, hay 3, sobre todo el tema de la biodiversidad, el tema del clima y el tema del nitrógeno, que nos dicen que son especialmente preocupantes. Bien, si avanzamos y pasamos, por ejemplo, de la comunidad científica a otra comunidad que no deja de ser importante, aunque salga menos en los medios, es la comunidad, es el grupo, digamos, de los militares, de los ministerios de defensa, que también están muy interesados y muy preocupados por lo que sucede en los ecosistemas terrestres. No lo hacen tanto, no se preocupan tanto desde el punto de vista científico, sino que más bien interpretan estas cuestiones o estas dinámicas como algo que puede afectar a la seguridad nacional. Y de hecho se habla de la seguridad natural, ¿no?, como un tipo de seguridad nacional, como los flujos migratorios o como las sequías prolongadas o las inundaciones, ¿no?, o pueden desestabilizar los países, pueden generar tensiones geopolíticas, etc., ¿no? Entonces vemos también en los últimos años un interés por investigar qué conexión hay, ¿no?, entre los recursos naturales, entre la estabilidad o inestabilidad sociopolítica de una región del planeta, cómo eso puede derivar en formas de conflicto social o, en el peor de los casos, de conflicto armado.
Si vamos a los informes que redactan, por ejemplo, la OTAN o el Pentágono, nos encontramos ahí ya, bueno, si alguien tiene curiosidad se le puede pasar bibliografía muy detalladas ya, formulaciones que hacen referencia a estas cuestiones, ¿no? Pero desde el punto de vista, insisto, de la seguridad nacional. Si avanzamos y nos seguimos preguntando por otros actores, otros grupos que se plantean y se preocupan por estas cuestiones, nos encontraremos con el mundo de la empresa. El mundo de la empresa, evidentemente, está muy interesado. Los empresarios, las agencias aseguradoras, ¿no? Los bancos. Pensemos que la degradación de la naturaleza se percibe en este caso como un riesgo financiero, como algo que puede poner en peligro el modelo de negocio. Ahora recientemente pues hemos sido testigos no hace mucho, ¿no?, de grandes temporales que han afectado a la costa, ¿no?, a la costa sobre todo mediterránea, y esto tiene implicaciones sobre el valor, por ejemplo, de esas propiedades que están en la primera línea de costa, o sobre el precio de los seguros, ¿no?, que están pagando, ¿no?, las personas que allí viven, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, o en el caso, imaginemos, de unas sequías más prolongadas y más graves, sobre la producción agrícola, ¿no?, y lo que eso va a suponer también. De hecho, si vamos a los últimos informes del World Economic Forum, que se reúnen anualmente y elaboran como un mapa de riesgos globales, cada vez más aparecen los riesgos ambientales en la primera lista, ¿no? En la lista de los 10 principales riesgos cada vez encontramos riesgos vinculados a cuestiones medioambientales, ¿no? Por tanto, empresarios, ministerios, si queréis, de economía, prestan atención a estos temas, pero lo hacen por razones algo distintas a los científicos y algo distintas a los militares. Seguimos avanzando, nos encontramos con otros actores. En este caso, por ejemplo, pensemos en todos los organismos internacionales. La ONU sería como el paradigma, ¿no?, donde también hay mucha preocupación. De hecho, la ONU ha sido quien ha empujado la Agenda 2030, quien la ha propuesto, y lo hace por muchas razones, pero una de ellas es que se percibe la degradación de la naturaleza, de los ecosistemas, como algo que puede también acarrear una degradación o una erosión de los derechos humanos. Muchos procesos de desarrollo, la estabilidad o la paz en muchas zonas del mundo se puede ver afectada, y de hecho se ve afectada, ¿no?, por estas problemáticas de contaminación, de degradación, de sequías, de inundaciones, etc., ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que preocupa a la ONU? Bueno, pues le preocupa la cuestión de la seguridad alimentaria o el problema de la salud y la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas personas, ¿no? Son el problema del desarrollo que he mencionado, cómo puede revertirse, cómo puede generar mayor conflicto, muchas de estas cuestiones, cómo también la cooperación internacional puede verse afectada, o como incluso en el peor de los casos, y esto no es ciencia ficción, hay estados que literalmente pueden desaparecer, ¿no?, como pasa en los pequeños atolones del Pacífico que están muy bajos, ¿no? Pues una pequeña subida del nivel del mar saliniza los acuíferos, erosiona las costas, grandes temporales cada vez más fuertes que hacen que sus poblaciones tengan literalmente que irse, ¿no? Y estamos barajando esa posibilidad, ¿no?, la desaparición de estados completos, ¿no? Bueno, una frase de hace ya bastantes años, que tiene casi 40 años, ¿no?, donde la ONU ya decía que la competición por recursos escasos genera conflictos, mientras que la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales contribuye a la justicia, al mantenimiento de la paz, y no puede ser alcanzada hasta que la humanidad aprenda a vivir en paz y abandone la guerra y las armas. Por tanto, la conservación de la naturaleza, el cuidado de la creación, que diríamos los creyentes, es una cuestión de justicia, es una cuestión vinculada a la paz y a los derechos humanos. Esta es la visión también de muchas religiones, pero es una visión que compartimos con organismos como es el de Naciones Unidas, con muchas agencias no gubernamentales o agencias de cooperación. Voy a ir concluyendo para dejar la puerta abierta a José Ignacio y que él nos complemente, pero evidentemente ante estas cuestiones que atraen la atención de un montón de académicos, de un montón de actores de nuestra sociedad, las religiones también han ido poco a poco interesándose y preocupándose por ellas. Habría un marco general, si se me permite, para interpretar no solo el cristianismo, sino también las religiones, sobre todo bíblicas, que veis aquí proyectado, que sería el marco o el triángulo, ¿no?, que pone en relación al Dios creador,
el caso de los creyentes, ¿no? Que estamos convencidos que este mundo es un mundo bueno, que ha sido regalado por Dios para todos nosotros. Ese Dios entra en relación con el ser humano, pero también entra en relación con la creación y nosotros entramos en medio con esa creación y por medio de ella con Dios. Y por tanto ese triángulo forma como tres vértices de relaciones, ¿no? Fundamentales de las que no podemos desligarnos, ¿no? Y no podemos únicamente estar mirando las relaciones entre nosotros y nuestra relación con Dios, sino que también la creación ha de ser incorporada, tenida en cuenta en esa relación. ¿Y qué es lo que las religiones, sobre todo las religiones bíblicas, vienen denunciando desde hace ya un montón de décadas? Bueno, pues que estas cuestiones tienen que ver con procesos muy injustos. Cuando degradamos la creación, estamos no solo haciendo daño a otras personas, a veces personas muy alejadas a nosotros, o personas que vivirán en el futuro y a las que les dejaremos un planeta más sucio y más degradado, sino que también estamos estropeando nuestra relación con Dios. Si la creación es un regalo de Dios, el usarlo, porque podemos usarlo, pero de modo ordenado, de un modo cuidadoso, es una manera de relacionarnos con Dios. Por tanto, esa relación, esa triple relación, queda rota, no solo por el pecado o el daño que nos hacemos entre nosotros o la ofensa que cometemos ante Dios, sino también por el daño que hacemos a la creación. Una viñeta que veis aquí proyectada y que suelo usar cuando hablo de estas cuestiones, ¿no? Es una en la que aparece Moisés tratando de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y al fondo del Mar Rojo se encuentra un montón de suciedad, ¿no? Y esa ha sido también la reacción histórica de la mayoría de religiones en los últimos 50 años cuando se han tropezado con esta cuestión, ¿no? Una cuestión que no tenían en el radar al principio y ante la que han tenido que reaccionar y preguntarse qué hacemos. De forma muy esquemática, en los minutos que quedan, si me permitís, voy a hacer otra contribución a esta cuestión compleja, que es la cuestión de las religiones ante la cuestión medioambiental. Os he dicho hace un momento que las religiones, una de las razones principales por las que se han interesado en este tema, es una razón de tipo social. Es una preocupación por las poblaciones más vulnerables, por la gente más pobre, por la gente más expuesta a estos problemas. Y esto, allá donde vayas, da igual el momento de la historia o el lugar donde estés, siempre implica cuestiones de justicia social. Es algo que ya vieron o intuyeron incluso los profetas de Israel, pero que vemos una y otra vez a nuestro alrededor. La degradación de los ecosistemas degrada nuestras relaciones y degrada sobre todo la calidad de vida de las personas. Otra cuestión importante por la que las religiones se han interesado por este tema es que la naturaleza no es simple materia susceptible de ser transformada. La naturaleza es creación, la naturaleza es un regalo, la naturaleza es un pequeño sacramento o sacramental, es un signo de la presencia del Dios creador en medio de nosotros. En el credo, los cristianos decimos que creemos en Dios Padre creador, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El creador, de algún modo, está presente en su creación, ¿no? Esta creación es reflejo, es signo de ellos. Y por tanto, cuidar, tomar en consideración y valorar esa naturaleza que es fruto del regalo de Dios es algo fundamental para todas las religiones. Y hay otras muchas razones, ¿eh? Podríamos extendernos durante mucho más tiempo, pero una razón muy importante para todas las tradiciones religiosas es que la naturaleza, la creación, es lugar de encuentro con el Creador. La experiencia mística, la experiencia espiritual de la humanidad no puede entenderse desligada del mundo natural. Podemos sumergirnos en la interioridad y ciertamente esto es importante, es un ejercicio conveniente para los creyentes, buscar el silencio, buscar en la memoria, ¿no? Y dentro de uno mismo el encuentro con Dios. Pero no podemos negar que también encontramos a Dios y lo buscamos e interaccionamos con Él cuando salimos ahí fuera, cuando contemplamos el cielo, cuando contemplamos un paisaje o las aguas. Pensemos en todos los místicos de la tradición cristiana, ¿no? San Ignacio de Loyola, que es uno de los que nos convoca aquí hoy, se emocionaba al ver el cielo estrellado, ¿no? O tuvo esa iluminación contemplando el río Cardoner y caminó durante muchos días, ¿no? Por en medio del campo y probablemente allí también percibió
cosas que luego expresa en los ejercicios espirituales. Por tanto, esa dimensión mística, esa dimensión de encuentro con la creación, no puede ser ignorada para los creyentes como fuente, como motivación para cuidar y valorar la creación. Y por último, y con esto termino, hay otro elemento clave en las tradiciones religiosas, no solo en la cristiana, que nos hace acoger esta cuestión con un especial cuidado y con un especial interés. Y es la cuestión de la ascesis y de la sobriedad. La crítica a la acumulación, la crítica al desperdicio, al despilfarro, como le gusta tanto decir a Francisco, ¿no? Al Papa, que descartamos personas y descartamos a la creación. Bueno, esa llamada resuena especialmente en las tradiciones religiosas. Estamos llamados a vivir una vida sobria, una vida sencilla, una vida agradecida. Muchos de los problemas ambientales que enfrentamos en este momento se deben a un despilfarro, a una acumulación, a un uso excesivo de los bienes. Y esto hemos de reconocerlo, hemos de entrar, por decirlo así, en una dinámica penitencial que nos permita reconocer que estamos llamados a una sobriedad, una sencillez de vida que puede ser mucho más gozosa, mucho más feliz y mucho más íntegra que la vida del consumo desordenado y excesivo. Con esto termino. Os dejo ahora para reflexionar, ¿no?, con algunas de estas imágenes, o tenéis también textos y tenéis sobre todo el silencio para poder reposar lo dicho, para poder reposar si habéis tomado alguna nota o alguna intuición que nos permita luego trabajar en grupo y personalmente. José Ignacio, que hablará después, también nos sugerirá y nos dará razones y nos invitará a profundizar en esto último que he dicho, en este acto religioso que nos invita a acercarnos a esta creación, que es un regalo y que estamos llamados a cuidar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esto que he dicho ayude y espero que sea también pues, una oportunidad para que en esta Asamblea de Provincia podamos reflexionar juntos y encontrar caminos y modos para seguir llevando esta prioridad apostólica universal que nos ha planteado la Compañía de Jesús a todos, la podamos llevar adelante. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos.